Bien, hola, ¿qué tal chicos? Pues bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a entrar con un tema que es importante, que son las guías alimentarias. ¿Sí? Las guías alimentarias es como la base de toda la orientación nutricional que debe de existir en un país. Estas guías alimentarias están diseñadas bajo diferentes procesos de investigación basados en estadísticas, basados en la condición de salud pública, en este caso de un país. ¿Sí? Una guía alimentaria se construye o está referida dependiendo del país, ¿sí? O de la nación. En el caso, por ejemplo, de una guía alimentaria, pues solamente es un instrumento que nos permite precisamente dar una base de educación nutricional, que de hecho inclusive en México ya desde hace casi 20 años más o menos se empezaron a instruir o se empezaron a incluir dentro de los contenidos desde prácticamente la educación inicial, que es desde preescolar. Sí, entonces muchos de ustedes a lo mejor llevaron materias en primaria o en preescolar donde veían el plato del bien comer y veían la jarra del buen beber, que son precisamente las guías alimentarias mexicanas, ¿sí? Aunque vamos a ver el día de hoy que no es la única guía que existe y que cada país tiene una guía alimentaria de acuerdo a todos sus contextos culturales, contextos de salud pública, contextos de sistema de salud. Sí, inclusive consideran también la parte de la accesibilidad económica, ¿sí? Entonces, bueno, estos instrumentos, estas guías alimentarias, finalmente lo que hacen es pues reflejar la necesidad nutricional que existe en un país, ¿sí? Por ejemplo, como en México. Se sabe que en México, pues solamente las prevalencias que existen de sobrepeso y obesidad son bastante altas en comparación, tal vez a lo mejor con otros países del mundo. Sí, de hecho ocupamos el primer lugar, en obesidad infantil y el segundo lugar en la obesidad en adultos. Entonces, estas condiciones de alguna manera tienen que influir en cómo se va a dar esta orientación nutricional, en cómo se van a dar estos consejos prácticos, ¿verdad? En cómo se van a dar estas recomendaciones que están basadas precisamente en una localidad o en este caso en un país, ¿sí? Ok. Y bueno, en el caso de México, ¿cómo se llama la guía alimentaria? Se llama el plato del bien comer, sí, que ustedes ya lo conocen perfectamente. Está diseñada como si fuera un plato en forma de círculo, ¿ok? Tenemos el plato del bien comer, está estructurado, recordemos, en 3 grupos principales que están identificados a través de 3 colores, como si fuera un semáforo. Así que es el color verde, ¿verdad? El amarillo y el rojo. El color verde, si ustedes se fijan dentro de ese círculo que está dividido en tercios, ¿verdad? Conforma una parte que son verduras y frutas. ¿Por qué el nombre verduras y frutas y por qué no frutas y verduras? Porque se debe de priorizar siempre el consumo de verduras antes que el de frutas, ¿sí? O sea, digamos, dentro de este grupo principal, siempre tenemos que dar preferencia al consumo de las verduras y posteriormente al de las frutas. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de los cereales, ahí van a entrar principalmente leguminosas, todos los cereales, ahí tiene que ver también productos elaborados a base de cereal, como por ejemplo las tortillas, como por ejemplo el pan blanco, sí, inclusive varios tipos de pan, aunque digo el pan dulce no tampoco debería de ser considerado como un alimento, digamos, o recomendado todos los días, tal vez por la cantidad de azúcar simple que tenga, ¿sí? Pero bueno. Del otro lado, del lado de los rojos, o del lado del grupo de las leguminosas, alimentos de origen animal, pues bueno, vamos a tener los productos lácteos, también como la leche, como el queso y el huevo, y por supuesto las leguminosas, que son una fuente importante de proteínas, aunque no son proteínas de tipo animal. ¿Ok? Y si se fijan, pues bueno, entre lo que son los cereales y las leguminosas, existe una palabrita que dice combina, ¿verdad? ¿Por qué deben de combinarse? Porque se piensa que una combinación o un platillo que tiene leguminosas más cereales en proporciones determinadas es un alimento que va a tener una proteína de alta calidad química, ¿sí? Entonces ese alimento va a aportar una proteína con una buena calidad nutricional, ¿ok? Por eso precisamente esta leyenda chiquita que dice combina. Y bueno, este plato del bien comer tiene ya bastantes años, ¿sí? Surgió en el año 2000, diseñado precisamente como una iniciativa por parte de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, donde pues solamente de alguna manera estas guías alimentarias o esta guía alimentaria mexicana pretendía en algún futuro mejorar la salud pública, y hemos visto que pues esta mejoría no ha podido ser del todo correcta. Sí se han revertido problemas de salud pública importantes, por ejemplo como la desnutrición en cierto grado, sí, porque también en un 2021 la desnutrición todavía es una realidad en nuestro país.
Y bueno, entre otras situaciones, este plato del bien comer lo que nos trata de dar es una información específica o nos trata de orientar, ¿verdad? De cómo deben de ser nuestros platos, es decir, qué cantidades o qué porciones de alimentos debemos de estar debemos de considerar dentro de este plato, ¿no? Obviamente, preferir o dar preferencia al consumo de verduras y frutas de temporada porque son más baratas, ¿verdad? Moderar el consumo de grasas, sí, sobre todo de aderezos, ¿ok? De aceites, de alimentos fritos y el consumo de azúcares simples, que es algo que inclusive desde el año pasado, con el cambio del nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos, es algo que se pretende, digamos, combatir, ¿sí? A través de este tipo de orientaciones o este sistema de octágonos, sí, que ahora son nuevos y que, bueno, el azúcar simple o los azúcares industrializados sobre todo es un blanco importante dentro de este sistema. Evitar el consumo de esos alimentos que contengan una gran cantidad de azúcares simples, ¿ok? Y bueno, comer de acuerdo a tus necesidades y condiciones, es decir, condiciones económicas, condiciones culturales y condiciones pues obviamente totalmente individuales e inclusive hasta condiciones de familia, ¿ok? Perfecto. Bueno, comer cantidades moderadas también de alimentos de origen animal, dar preferencia a las leguminosas. ¿Por qué? Porque también el consumo de carne, yo creo que ya en un 2021 tiene otro tipo de implicaciones mucho más severas, ¿sí? Hablando también del medio ambiente. Se sabe que la alimentación hoy en día es una situación que no debería de estar, bueno, en el caso del consumo de la carne, es una situación en particular que tenemos que tener ya conscientes desde un principio, ¿sí? Porque es el consumo de carne en una sociedad como la sociedad del siglo XX, como en un año 2021, es una situación bastante preocupante, ¿sí? Porque tiene un gran impacto al medio ambiente por una parte y también por otra parte, además de que impacta el medio ambiente, también pues no es tan recomendable, ¿no? O sea, por cuestiones de salud renal tampoco es tan recomendable ya consumir demasiada proteína y podemos ir variando, ¿no? Tal vez a lo mejor dentro de la semana poder ir cambiando estas situaciones, ¿ok? Por otro lado, por ejemplo, en el caso de los cereales, pues también, ¿no? Combinar los cereales, leguminosas, tortillas, pan, pastas con leguminosas, como los frijoles, por ejemplo, los garbanzos, ¿ok? Las habas, y por el otro lado, sí, la parte de procurar elegir cereales integrales por la cantidad de fibra que tienen. Se ha demostrado que la fibra dietaria de alguna manera nos da un poquito de mayor saciedad, ¿ok? Y pues bueno, procurar consumir 2 veces por semana pescado o pollo sin piel en caso de que se pueda, ¿verdad? Consumir huevos, eso es importante. La proteína del huevo es una de las proteínas más completas que existen y pues evitar el consumo de bebidas alcohólicas, así que también recordemos que pues tienen calorías, ¿sale? Y bueno, años después de que surgió el plato del bien comer, como por ahí del año 2009, las autoridades sanitarias en aquellas épocas se dieron a la tarea también de generar otra herramienta que auxiliara de alguna manera, ¿ok? Estas situaciones, por ejemplo, del plato del bien comer. Es decir, creyeron que no era suficiente, ¿sí? Un plato, o digamos el plato del bien comer, como una herramienta de orientación. Sí, o sea, también era necesario implementar otro tipo de herramientas que nos hablaran sobre orientaciones específicas de bebidas, ¿ok? Como en este caso, pues bueno, ustedes ya los ubican, los diferentes niveles de recomendación de líquidos para la población mexicana, ¿verdad? Siempre en la base el agua natural, ¿ok? Luego después la leche semi descremada, ¿sí? O sea, y bebidas de soya sin azúcar. Por ejemplo, leches enteras y fórmulas lácteas no son recomendables, ¿sí? Hablo de la leche bronca, hablo de la leche sello rojo, hablo de leche león, la entera, ¿sí? O sea, ese tipo de leches no son recomendables. ¿Por qué? Porque tienen muchísima grasa saturada y tienen mucho colesterol, ¿sí? Hay que preferir leches que sean de tipo light, que sean descremadas, ¿ok? O bien que sean semidescremadas. En el caso de las bebidas de soya, también las que sean sin azúcar, ¿sí? A diferencia del Ares, por ejemplo, que está saborizada y que tiene una gran cantidad de azúcar. Por el otro lado, por ejemplo, en el caso del café y té sin azúcar en un tercer nivel, luego nos vamos a bebidas no calóricas, ¿ok? Luego jugos de fruta en un quinto nivel, leche entera, que les decía. Fíjense, está en un quinto nivel, o sea, a razón de 0 a medio vaso por día. Sí, bebidas alcohólicas o deportivas y hasta arriba refrescos y aguas de sabor. Sí, o sea que está en un nivel 6 donde no se recomiendan. Sí, las aguas de horchata que tienen demasiado azúcar, las aguas de Jamaica que tienen demasiado azúcar, tampoco se recomiendan. ¿Ok? Bien. Y bueno, como les mencionaba, la guía alimentaria mexicana no es la única, hay otras guías. Sí, por ejemplo, esta es la de Guatemala. Si se fijan, la de Guatemala tiene una olla o tiene una forma de olla
y lo divide como en cuadrantes, por así decirlo, de la olla. Y viene una leyenda, ¿no? Que dice, para mantener su salud, lávese las manos, tape sus alimentos y el agua de beber. Porque a lo mejor ellos consideran otro tipo de situaciones, ¿no? Dentro de Guatemala, ¿ok? Luego tenemos, la de Paraguay, que también es una olla, ¿sí? Que esa también, pues bueno, es digamos, dentro de lo que son los países de Centroamérica y Sudamérica. Y luego la guía alimentaria de Estados Unidos, que me parece que hasta la fecha sigue siendo la actual, que ellos es una herramienta que se llama Choose My Plate, donde consideran inclusive a los lácteos como parte de la alimentación del norteamericano. Está la guía alimentaria de Canadá, por ejemplo, que es esta. Canadá la tiene en 2 idiomas, porque son 2 idiomas los oficiales, en inglés y francés también. La guía alimentaria de Japón, si se fijan, la guía alimentaria de Japón es un conito, ¿sí? Porque inclusive considera la actividad física como parte o como una base, la ingesta de agua y las frutas y las verduras en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en Japón son muy caras. Sí, o sea, en Japón la ingesta de verdura, de fruta sobre todo, es una situación donde no es sostenible. O sea, comprar fruta en Japón resulta ser bastante costoso por el área de superficie agrícola que tienen. No tienen áreas de superficie, para poder cultivar suficiente cantidad de frutas y verduras, ¿sí? La guía de Francia, que no tiene un gráfico, digamos, simplemente es una página de internet o una guía, sí, donde en Francia inclusive consideran al vino tinto o al vino de mesa como parte de la guía alimentaria. Obviamente, ¿por qué? Porque digamos que el vino es una bebida representativa de esta cultura, ¿ok? La guía de Italia, por ejemplo, que es una página de internet que se llama Saper Mangiare. Sí, entonces pues bueno, también esta es otra guía alimentaria importante. La guía de Polonia, que es como tipo piramidal, sí, que era como la que existía en Estados Unidos, sí, como la antigua que existe en México. De hecho, en México hasta antes del año 2000, la guía alimentaria que tomábamos era la de Estados Unidos, no había una propia. Sí, entonces pues bueno, la de Polonia, si se fijan, también es similar, es piramidal. La de Turquía, sí, por ejemplo, que es representativa en forma de trébol. Ok, la de la India, por ejemplo, que es como si fuera una escalera, ¿verdad? Considera el consumo de especias, por ejemplo, también, que es un alimento típico de la cultura india. Y pues obviamente el hacer ejercicio regularmente, ¿no? Controlar bebidas alcohólicas y tabaquismo. La guía alimentaria china, que es una pagoda, sí, también muy particular o muy ad hoc a su cultura. Ok, la de Tailandia, que es una especie de banderín, ¿verdad? De estandarte, ok, que también digo tiene una forma particular gráfica muy peculiar. La de Australia, que también es piramidal, si se fijan, sí, la de digamos como cuestiones muy similares, se fijan en algunos países como que son muy similares. Y pues bueno, existen otras guías alimentarias, pueden ustedes consultarlas, sí, pero bueno, creo que son las de las más representativas que existen en el mundo, ok. Pues bueno, chicos, por eso era todo, muchísimas gracias.